El estudio de hermenéutica por Armando Lanís, lección 24. Muy bien, vamos a continuar con el estudio que estamos viendo sobre los factores que determinan el significado de las palabras. Creo que hemos visto cómo es importante que las palabras que vamos a interpretar tengan un significado que sea contemporáneo, no al siglo XXI, sino al siglo I, o si es el Antiguo Testamento, por supuesto, al tiempo que se escribieron estas escrituras. Vimos muchos puntos importantes en cuanto a la dinámica de las palabras, la etimología, vimos la variación contemporánea, vimos el cambio histórico de algunas palabras, y creo que eso ayudó, hermanos, a lo menos, digo yo, animarnos que si vamos a hacer una interpretación de las escrituras, ya refiriéndonos a una palabra, nomás a una palabra, tenemos que hacer un exégesis de la misma palabra. Exégesis no es únicamente hacer exégesis de un verso, un texto o el contexto del texto. Estamos hablando, hermanos, que exégesis también puede ser ¿qué? Una sola palabra. Se puede hacer exégesis de una letra, de la Aleph o de la letra Aleph en hebreo, si quieren hacer un exégesis de la letra alfa y omega en el griego, también se puede hacer un exégesis de las letras. Exégesis, hermanos, tenemos que entender, es ver, hermanos, un concepto o un texto, ver una idea, ver un objeto, ver una palabra, ver una letra, ver un símbolo, ver un signo y hacer exégesis. Exégesis quiere decir sacar, extraer todo de aquello que estamos viendo, evaluando, como lo que acabo de decir, como ideas, conceptos, símbolos, signos, palabras, lo que queramos nosotros hacer un estudio. Exégesis quiere decir esto. Ya estamos llegando al punto entonces de entrar más a algunos textos. Ya en esta clase y las siguientes vamos a estar viendo un poquito más el texto y haciendo exégesis. No es exégesis muy profundo. Más que todo les voy a hacer preguntas y ustedes van a poder darme respuestas en base, ¿verdad?, de lo que hemos estudiado. En las siguientes clases vamos a ver también algo muy práctico en forma de examen y estudio, que cada estudiante va a estar viendo el estudio y a la misma vez haciendo exégesis de algunos textos de las Santas Escrituras. Pero antes de entrar a ese estudio práctico, ese estudio examen, es muy importante que nosotros veamos, hermanos, noten ustedes en la pantalla, vamos a entrar a hoy, el uso del lenguaje figurado. El uso del lenguaje figurado. Ahora, lo que quiero que vean ustedes en cuanto al uso del lenguaje figurado son las reglas que gobiernan este lenguaje. Las reglas que gobiernan el lenguaje figurado. Hay muchas maneras, hermanos, de ver el lenguaje figurado. Si ustedes estudian diferentes hermenéuticas, diferentes autores, ellos dan mucho más de lo que se va a dar en esta clase. Esto es nomás para que nosotros veamos, ¿verdad?, este lenguaje figurado. Y lo primero que debemos de nosotros entender en cuanto al lenguaje figurado es lo que dice allí en la pantalla. El sentido común identifica las palabras figuradas. El sentido común identifica las palabras figuradas. Yo creo, hermanos, que bajo circunstancias normales, cualquier persona posee suficiente lógica y razonamiento para determinar si ciertas oraciones bíblicas contienen palabras figuradas. Si una declaración, hermanos, no es literalmente lógica y razonable, esta puede considerarse que contiene palabras figuradas. Otra vez, si una
oración, una declaración, una palabra, razonablemente y lógicamente decimos, esta realmente es literal. Entonces, usarlo de esa manera. Pero si queda una poca de duda ahí, ya viendo, ¿verdad?, el mismo texto, el contexto inmediato, entonces considerar, hermanos, que se puede referir ahí esta palabra o ese texto a algo figurado, y es lo que vamos a ver aquí. La primera regla del lenguaje figurado es que, es lógico. Nosotros somos personas que, cuerdas. Somos personas que podemos, creo yo, ver si algo es figurado o si es literal. La mayoría de las veces, cuando leemos las Escrituras, creo que podemos aplicar esa primer regla, usar la lógica. Es razonable pensar que esto es literal. Y si no es razonable pensar que es literal, entonces ¿qué? Hay que ir al lenguaje figurado y hacer un exégesis. Si dice Monte Carmelo, ahí estaba el profeta y ahí se adoraba a los Baales. ¿Hay razón por qué yo pensar que razonablemente, lógicamente pensar que eso no sea literal? Si está hablando históricamente que uno de los profetas de ahí estaban adorando y todo esto, no. Pero si veo ese lenguaje usado en sentido de que diga Jerusalén son como los Baales del monte del Líbano. Oye, pues entonces el monte del Líbano ya viene a tener un sentido ¿qué? Figurado, porque se está usando algo que aconteció ahí y se le aplica ¿a quién? Al pueblo de Jerusalén. ¿Ven ustedes, hermanos? Tenemos que ver cómo se usa este lenguaje, porque a veces el lenguaje literal se puede usar, vamos a ver más adelante, en sentido figurado. Tenemos que determinar eso. Para mí una de las dificultades más grandes es determinar, ¿verdad? Lógicamente, originalmente fue determinar cuál es literal y cuál es figurado. Pero me di cuenta que la primera regla es que debemos tomar ¿qué? Toda la palabra de Dios como ¿qué? Literal. Hay ocasiones, pocas ocasiones, donde es figurado y es donde tenemos que estudiar un poquito más. Pero la mayoría de las veces va a ser figurado. Ya vimos Isaías 13:10 en la última clase, hermanos, sobre el estudio que estábamos viendo sobre Mateo, el lenguaje en cuanto al fin del universo, usando lenguaje figurado que se caen las estrellas, el sol se acaba, se oscurece, la luna se vuelve toda roja, que todo el sistema, ¿verdad?, cósmico se deshace. Este es el lenguaje que vemos nosotros en el Antiguo Testamento. Ya vimos Isaías capítulo 13, versículo 10 y el versículo 13, y nos dimos cuenta que ahí se usa lenguaje figurado ¿para qué? Para escribir que viene una ¿qué? Catástrofe. Muchas veces se usa el lenguaje figurado que se describe que se cae el cosmos, que se caen las estrellas. Recuerden lo que estudiamos en Isaías capítulo 13. Se usa el lenguaje figurado en cuanto a deshacerse todo el sistema cósmico para hablar que viene una catástrofe ¿sobre qué? Sobre una nación. Ese es el lenguaje que vemos, hermanos, en Isaías 13 y hay otro lenguaje en el Antiguo Testamento, pero ese es uno de los más claros para que veamos nosotros que se refiere de esa manera. Vimos Mateo 24 y vamos a regresar ahí, hermanos, porque en la última clase estuvimos viendo algo de eso. En Mateo capítulo 24 y hice hincapié sobre el verso 29. Donde dice que inmediatamente después de la tribulación, entonces la tribulación está conectada desde el versículo 3 hasta el versículo 28. Todo lo que se menciona ahí. Específicamente estuvimos viendo esta tribulación de que se hablaba más atrás, versículo 9. Pero miren, vamos a decir, esta es la pregunta, porque si yo llego al versículo 29 y comienzo a leer tribulación de aquellos días, el sol se va a oscurecer, la luna no dará su resplandor, las estrellas se van a caer del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas.
Ya, hermanos, estamos hablando de un ¿qué? Literalmente hablando. Creo que pensemos primero literalmente. Porque la regla es que, hermanos, así lógica, pensar que es literal. Ok, voy a pensar que es literal. Pero si no hay lógica razonable, entonces tengo que irme ¿a qué? Al lenguaje figurado. Pero vamos a pensar primero literalmente. Si pido yo una interpretación literal, quiero que me digan, verso 29, es literalmente el fin de todo el sistema cósmico. Que se va otra vez a caer las estrellas, y en lenguaje, hermanos, del griego está hablando que literalmente se van a caer las estrellas, las potencias de los cielos serán conmovidas. Todo, hermanos, científicamente, literalmente, con una estrella o dos que se caigan y se conmueva todo ese sistema. ¿Qué pasa con todo el resto del sistema? Científicamente. Hermanos, es el fin de todo. Es el fin de todo, científicamente. Si voy a tomarlo literalmente. No puedo decir, no es literal, es que se van a caer unas cuantas de estrellas, son meteoritas. No dice ahí meteoritas, ¿verdad? Estrellas. Y la conmoción de los cielos, hermano. No está hablando nomás una pajita, como decimos nosotros, que viene y cae aquí en la tierra. No está hablando de eso. Este lenguaje no habla de eso. Está hablando, hermanos, de la conmoción, del desequilibrio de todo sistema cósmico. Si es literal, ¿a qué se refiere? Destrucción de todo el universo. Entonces estamos diciendo que después de la destrucción de Jerusalén, versículo 28, y si ustedes hicieron la tarea voluntaria de estudiar Lucas, ¿qué hace referencia ahí? La destrucción de Jerusalén. El versículo 28 con Lucas, hermanos, 17, verso 37, habla de lo mismo. Y dice ahí que Jerusalén y todo esto y el águila. Pero dice Mateo que después, inmediatamente, después que Jerusalén pasa por esta destrucción, pasa por esta calamidad, si es literal, ¿qué pasó después de Jerusalén? ¿Se acabó el mundo? No, si es literal, quiero que se vayan detrás, hermanos, de acá, antes del año 70, antes que Cristo fuera crucificado. Quiero que ustedes junto conmigo seamos los apóstoles que hicimos esa pregunta. Quiero que nosotros estemos escuchando, ahí estamos escuchando a Jesucristo. Y sé que dice que Jerusalén va a ser destruida e inmediatamente se va a acabar el mundo. Posiblemente yo antes de la destrucción de Jerusalén dijera, cuando Jerusalén sea destruida se va a acabar todo el mundo porque dijo Jesucristo en el verso 29 que se iba a acabar el mundo. Posiblemente, ¿antes de qué? De la destrucción de Jerusalén. Si yo fuera uno de los discípulos allí, aunque no creo que los apóstoles malentendieron, pero vamos a asumir que yo estaba allí. Yo creo que yo sí, hermanos. Viera versículo 29, dijera literalmente se va a acabar el mundo ya. Se va a acabar el mundo. Pero ahora nosotros estamos de este lado del año 70. Se acabó el mundo. No. Entonces, lógicamente tengo que decir que es lenguaje figurado. Ahora, otro punto muy importante. Noten el verso 30, porque este está relacionado con la venida del Señor y vamos a hablar un poco de esto. Estamos viendo, hermanos, que usemos ¿qué? Lógica. ¿Es literal o es figurado? El mismo texto, tengo que preguntarme, ¿es literal? ¿Qué hace esto literal? ¿Qué hace esto que no sea literal? Dice el verso 30, entonces aparecerá. ¿Qué es entonces? En lenguaje en español, mucho más fuerte en el lenguaje del griego. ¿Qué es entonces? Después, ¿cuánto es después? ¿1000 años? ¿2000 años? Jesús está pensando medio distraído aquí, que habla de destrucción de Jerusalén y luego habla destrucción del universo y entonces es cuando Él viene. Si es literal, quiero que pensemos literal, porque si no
hay lógica en lo literal, tenemos que tomarlo ¿qué? Figurado. Ok. Literal, viene la destrucción de Jerusalén. Literal, se va a acabar ¿el qué? El mundo. Y luego viene ¿quién? Verso 30. Jesucristo. Según el verso 30, ¿a qué viene Jesucristo? Dice, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. ¡Ay! ¿Qué ven ustedes ahí? Fíjense. Jerusalén destruido. Se acaba el universo. Si se acaba el universo, incluye la tierra. Sí. La tierra va a quedar aquí, todo el universo se va a destruir. Y aquí va a quedar nomás el globo terráqueo con todos sus habitantes. No. Destrucción de Jerusalén, literal. Vamos a decir que verso 29 es literal, se acaba el mundo. Verso 30, entonces, ¿qué dice que va a pasar? Jesús va a aparecer literalmente y luego, ¿qué va a pasar? Dice que todas las tribus de la tierra, ¿a cuál tierra? Está destruida. Verán al Hijo del Hombre viniendo sobre una nube del cielo con un gran poder y gloria. No hay lógica. No. Destrucción de Jerusalén, literal. Aunque ese sí lo acepto. Todo el universo destruido. Vamos a decir literal. Y luego viene Cristo a juzgar lo que acaba de destruir. Porque entonces, hermanos, está hablando en la secuencia, ¿verdad? Que viene, que las tribus de la tierra van a lamentar. El verso 30, cuando dice y lamentarán, entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre. ¿Cuándo se va a ver el Hijo del Hombre? ¿Antes de la destrucción? ¿Literal? ¿O después de la destrucción? ¿Cómo puede ser después si ya están destruidos antes? ¿Ven? Destrucción todos. Una vez que somos destruidos, ¿podemos ver la señal que viene Jesús? No, tenemos que ver a Jesús antes que venga la destrucción. Porque si vemos la señal que Jesús viene después que todo es destruido, no hay lógica. ¿Ven, hermanos? Tenemos que preguntarnos lógicamente, razonablemente, esto es literal. Y si no hay ahí en el texto, en el contexto, evidencias, y hay contradicción, lo mejor es comenzar a estudiar lo que figurativamente. Vamos a ver, hermanos, Isaías 19:1. Quiero que vean algo interesante ustedes. Y otra vez, esto no es para persuadirnos a que se acepte esto, hermanos. Esto es para que vean ustedes lenguaje figurado. Isaías capítulo 19. Versículo 1. Quiero que ustedes lógicamente piensen. Si es razonable el lenguaje aquí figurado o si es lenguaje literal o cuándo es que se convierte. ¿Se acuerdan que una de las reglas que vimos para darle significado a palabras, cuándo comienza qué? Lo literal y cuándo comienza lo figurado. Tenemos que ver eso en los textos porque así es las escrituras. Verso 1 de Isaías 19, profecía sobre Egipto. Está hablando literalmente. Si comparamos por el capítulo 18, el contexto, capítulo 17, profecías sobre Damasco. Estas profecías son sobre ciudades literales como Damasco, capítulo 17, Etiopía, capítulo 18, y ahora capítulo 19, Egipto. Son profecías sobre naciones hablando literalmente. ¿Qué piensan ustedes? Hasta este punto. Sí. Si seguimos regresando a Isaías, estas profecías son sobre naciones literalmente. Había un Damasco, había un Egipto, había una nación Etiopía. Ahora, pero noten ustedes, si el lenguaje después de lo literal, que es, he aquí que Jehová, ¿qué? Monta sobre una nube ligera y entrará en Egipto. Ok, y los ídolos de Egipto temblarán delante de él y desfallecerá el corazón de los egipcios. Ok, tenemos que ver. Subió Jehová, Dios, el Todopoderoso, en una nube literal. A ver.
Si lo tomo literal, ¿qué quiere decir eso? Que literalmente, así hermanos, como veo yo a ustedes, carne y hueso, o algo que asemeja carne y hueso, pero se ve en forma de ¿qué? Porque si alguien va a estar sobre una nube, y usted se imagina una nube, y aquí está una nube, ¿verdad? Y ahí ven a quién montado, a Jehová. Es literal eso. Ven que inmediatamente la lógica me dice, oye, es literal, ¿va a montarse Jehová Dios sobre una nube? ¿O está hablando figurativamente? Tengo que hacerme esa pregunta. Y si hay una contradicción, entonces, ¿qué tengo que hacer? Tomarlo figurado, no literal. Hasta este momento la lógica me dice a mí, es imposible que Dios, Jehová, se monte en una nube. No hay ni otros ejemplos. Hay ejemplos que sí se monta sobre una nube, pero no hay ejemplo que es literal. Noten el verso 23. Y si sigamos estudiando, y no lo vamos a estudiar, pero yo más hago hincapié a ciertos puntos aquí. ¿Qué dice el verso 23? En aquel tiempo habrá una calzada de Egipto a Asiria. ¿Y los asirios qué? ¿Quién va a entrar a Egipto? ¿Qué dice el verso 1? ¿Quién va a entrar a Egipto? Oye, ¿cómo está eso? ¿Van a entrar los asirios o va a entrar Dios en una nube? ¿Cuál de ellas? El lenguaje es que, hermanos, que Dios va a entrar en una nube sobre Egipto es figurado, simbolizando la entrada de los asirios a destruir a Egipto. El lenguaje es figurado. En el Antiguo Testamento hay lenguaje así, que Jehová se monta sobre una nube y que va a entrar a una ciudad, va a entrar a una nación. Y si seguimos analizando el texto, nos damos cuenta que los que entran, ¿qué? Eran los asirios. Entonces, figurativamente, cuando un judío leía Jehová monta sobre una nube y va a entrar a Egipto, y luego se dan cuenta que entró a Siria, ¿quién entró literalmente? A Siria. Pero realmente, ¿quién fue que tuvo ese poder de llevar a cabo esa destrucción? Jehová. Y se usa el lenguaje figurado para que se haga esa conexión. No fue Asiria por sus caprichos, por su inteligencia, por su estrategia militar. Es que Dios, hermano, estaba en control de esto. Por eso dice, entrará en una nube. Es Dios ahí, entrando, guiando. Apréndanse, hermanos, si ya leyeron el tratado Mateo 24, poderaviente. Es un concepto de hermenéutica. Hay, como en este caso, donde se aplica el concepto de poder habiente. Poder habiente. Poder habiente quiere decir que habita el poder de Dios sobre alguien o una nación, como en este caso. Ahora, ¿por qué digo todo esto, hermanos? Porque este concepto era bien conocido entre los judíos. Y si vamos otra vez a Mateo 24, y otra vez, nosotros no somos judíos. Tenemos que aprender el lenguaje de los judíos, como hablaban ellos. Pero los apóstoles, hermanos, sí estaban acostumbrados a este lenguaje. Aunque los apóstoles no eran estudiados en ninguna escuela, sin embargo, iban a las sinagogas. Y en las sinagogas sí les enseñaban todo esto que estamos del Antiguo Testamento de Isaías, todo el libro de Isaías. Pero en el verso 30, otra vez en Mateo 24, verso 30, donde dice ahí que entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre, lamentarán todas las tribus de la tierra y verán a Jesucristo viniendo sobre una nube del cielo con gran poder y gloria. Ok, ¿literal o figurado? Yo sé que Cristo va a regresar, no hay ninguna duda. No hay ninguna duda. En este texto, en este contexto, en esta enseñanza de Jesucristo, ¿cómo lo vamos a ver? Va a venir, ya literalmente no queda, porque hay muchas contradicciones. Otra vez, destrucción de Jerusalén, ¿qué pasa? Destrucción de Jerusalén, se acaba ¿qué? El universo, Jerusalén es destruida, se acaba el universo,
y luego viene Jesucristo montado en una nube para obviamente por lo que seguimos viendo allá, verso 30 adelante, para juzgar a estas naciones que están en la tierra. Y ya hay otra vez contradicción. Si hay contradicción en el verso 29 de ser literal, tenemos que considerar que el verso 30, hermanos, montado sobre una nube, es lenguaje figurado que conocían los judíos, o es literalmente que Jesús venía cabalgado sobre una nube. ¿Ven ustedes? Eso es lógico. Jesús literalmente, una nube, ven aquellas nubes que están allá afuera. ¿Será que ahí está hablando que literalmente ahí van a ver una nube así y ahí se va a ver Jesús cabalgado? Oye, eso es medio extraño. Tengo que preguntarme si es razonable eso. Pero miren, otra vez verso 30, dice, entonces aparecerá la señal. Lo que tenemos que preguntar es si es una señal literal o señal figurada. Destrucción de Jerusalén, fin de todo el sistema cósmico. Luego se ve una señal literal que viene Jesús otra vez a juzgar a la tierra cuando ya es destruida. No veo yo lógica en eso. Por eso, hermanos, me quedé bastante en este punto, ¿verdad? Que el sentido común muchas veces identifica las palabras figuradas, porque creo que nosotros tenemos esa capacidad. No involucrarnos tanto en tanto detalle de lo figurado. Creo que la lógica muchas de las veces ya nos va a sacar de esas dudas. Ok, vamos a ver enseguida. Noten ustedes que otra regla que gobierna el lenguaje figurado, se demanda de algo malo y prohíbe lo bueno es figurado. Si en el texto se demanda de algo malo, se manda de algo malo, se ordena de hacer algo malo y prohíbe lo bueno, tiene que ser figurado. No puede haber, de una vez, hermanos, tenemos que aprender nosotros que no podemos nosotros darle interpretación a una escritura si va a contradecir la naturaleza de Jesucristo. Tengan eso en mente. No podemos nosotros darle una interpretación a un texto si va a contradecir ¿qué? La naturaleza, ¿quién es Jesús? Por eso es muy importante que entonces nosotros, y ahí está Mateo capítulo 18 y Mateo capítulo 19. Pero miren, en ocasiones el que lee la palabra de Dios, hermanos, encontrará textos que se pueden usar en sentido literal. En Mateo 18 Jesús no enseña de ninguna automutilación de ninguna parte del cuerpo. ¿Está hablando Jesús que nos mutilemos el cuerpo allí? ¿O está hablando en sentido figurado de quitar el pecado para no perdernos eternamente? ¿Ven? Si lo tomo yo literalmente, ¿qué debemos estar practicando? Ya le faltaría un brazo acá a la hermana Gloria y al hermano Julio le faltarían orejas y yo no sé qué más. O los ojos, ¿verdad? O a lo mejor nos sacamos el corazón para ya no. ¿Se fijan ustedes? Es en contra de la naturaleza de Jesús que Él vaya a enseñar, ¿verdad? Algo malo, algo doloroso, tan al extremo de eso, para que se practique literalmente. Si el texto, hermanos, habla figurado, tenemos que considerar cuando una acción demanda algo malo o prohíbe lo que es bueno, es figurado. En Mateo capítulo 19, el verso 12, ahí menciona Jesucristo, hermanos, que los eunucos, por causa del reino, se hacen eunucos. Ya saben que es un eunuco, ¿verdad? Voy a preguntar más. ¿Saben el proceso para hacerse eunuco? Estudienlo, es interesante. Y no lo estudien en tiempos modernos. Estudien en tiempos de
Nabucodonosor. ¿Se acuerdan? Cualquier de historia de Daniel va a hablar de eso, hermanos, cualquier comentario. Porque en Daniel, capítulo 1, ¿qué habla? De Daniel y sus compañeros. ¿Qué los hicieron? ¿Qué hizo el rey? La primera cosa. Los hicieron eunucos. Y hay muchas razones, y no vamos a entrar aquí, hermanos, las razones por qué se hicieron eunucos. Uno puede hacer un exégesis de la palabra eunuco y nos dan historia, no únicamente la historia judía, pero cómo otras naciones practicaban vamos a decir, esta mutilación del cuerpo masculino. Pero el punto es aquí, hermanos, y Jesucristo está hablando literalmente. Hubo un líder de la iglesia del siglo III, del siglo IV, Erasmo, tomó esto literalmente. ¿Y saben qué hizo él literalmente? Viendo ese texto de Mateo 19. Se hizo eunuco. Se castró la parte genital de él. La tomó literalmente. Está hablando que Jesucristo, que si yo quiero mantenerme, ¿verdad? Sin casarme, porque si me caso, ¿qué va a pasar? Voy a divorciar a alguien, y si voy a divorciar a alguien, me voy a ir al infierno, pues mejor, para no irme al infierno, no me caso, y la única manera de no casarme es ¿qué? Oye, pues, imagínense ustedes. Imagínense ustedes este problema hoy en día sobre adulterio y fornicación. Entonces el que quiere ser fiel y no adulterar y no irse al infierno, pues hacerse eunuco. Jesús, hermanos, no está hablando ahí de hacerse eunuco literalmente, porque otra vez, tenemos que tomar figurado un texto cuando una acción demanda algo malo o prohíbe lo que es bueno. Eso está en contra de la naturaleza buena de Jesucristo, que hagamos algo así. Ok, vamos a seguir. Noten otro punto aquí. Reglas que gobiernan el lenguaje figurado. Es figurado cuando lo literal contradice otras escrituras. Es figurado el texto, las palabras o la palabra, cuando lo literal contradice otras escrituras. Ya hemos visto algo de eso en el sentido lógico, ¿verdad? Hemos visto eso en la regla anterior, que es en contra de la naturaleza de Dios. Pero hay ejemplos más, como por ejemplo en Lucas capítulo 14, verso 26, ahí parece que el Señor demanda odiar literalmente a padre y madre para ser discípulo verdadero. ¿Será eso? El que no odie padre y madre no puede ser mi discípulo. Oye, pues, ¿cómo está eso? Todo que no es cristiano, entonces no odia a su papá y a su mamá. Y todo que es cristiano, seguidor de Cristo y verdadero discípulo, es el que ha odiado a su mamá y a su papá. ¿Ustedes odian a su mamá y a su papá por ser cristiano en este momento? Si no lo odian, no estamos cumpliendo literalmente este texto. Leamos ahí lo que dice Jesús. El que no odie a padre y a madre no puede ser mi discípulo. ¿Somos discípulos aquí? Entonces ustedes odian a su papá y a su mamá. Oye, no. Hay una contradicción, hermanos, moral. Y Jesús no va a enseñar una enseñanza literal que sea inmoral. Otra vez, regresando ¿a qué? A la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. Y hay otros textos ahí, hermanos, por supuesto, que ustedes vieron. Jesús enseñó fuertemente que debemos de honrar a padre y a madre, por lo que vemos en Marcos capítulo 7, versículo 9 y versículo 10. Pablo, ¿qué enseña en Efesios 2?
para que sea nuestra vida de largo tiempo aquí en la tierra, hay que honrar a padre o madre. Bueno, hay textos que dicen honre a padre y a madre. Y luego Jesús dice, el que no odia a padre y a madre no es mi discípulo. ¿Ven ustedes la contradicción? No podemos atribuir lo que dijo Jesucristo que sea literal. Entonces, ¿cómo debe de interpretarse allí? ¿Qué es la representación simbólica de papá, mamá, de padre y madre? ¿Qué sería? ¿Qué se le viene a usted en la mente? ¿Qué es la representación simbólica, padre y madre? Sí, Dios es primero y luego la familia. Pero cuando dice ahí, odia a padre y madre, ¿está diciendo literalmente o está hablando el lenguaje figurado y significa otro? ¿Qué quiere decir eso? Piénsenlo. ¿Cómo? El mundo. Ok, vamos a decir el mundo. ¿Qué de relaciones? Porque la relación, hermano, de todo el mundo está basado en ¿qué? De padre y madre. Padre y madre. Relaciones entre cónyuges, como incluye también relaciones entre ¿qué? Entre hijos. La familia. Es lo que está hablando aquí, es el concepto. Padre y madre, ¿está hablando de qué? De la familia. Odiar a la familia, o quiere decir más que todo, hermanos, ahí que hay prioridades en la vida. Tenemos que preguntarnos, ¿está hablando odiar literalmente? Soy discípulo. ¿O qué es lo primero que debo de hacer yo? La familia, la pongo ¿qué? En segundo lugar, y a Dios en primero. Eso no es odiar a la familia, eso es poner ¿qué? A Dios en prioridad para ser discípulo de Él. Puede haber muchas interpretaciones ahí, hermanos, y si ustedes leen algunos comentarios, dan algunas medias interesantes. Pero, otra vez, el concepto judío de padre y madre es relaciones. La relación. ¿Qué es mi relación con Jesucristo? ¿Qué es mi relación con cualquier otra cosa? Incluyendo la familia, como Jesucristo habla aquí. ¿Qué es mi relación? Es más importante mi relación con padre y madre que me quitan de ser discípulo de Jesucristo. ¿Qué dice Cristo? Primero, yo, ellos segundo. Pero no odiarlos, literalmente. Tenemos que pensar de esa manera, hermano, porque hay otros mandamientos de honrar a padre y madre que contradicen eso y no podemos nosotros entonces interpretarlo literalmente. Ok, vamos a ver enseguida. Noten ustedes, todavía hablando de las reglas que gobiernan el lenguaje figurado, es figurado si el mismo autor u otro escritor de la Biblia dice que es figurado. Ahí hay varios textos, hermanos, como Juan, en Jueces, Gálatas, y como ejemplo, en Jueces capítulo 9, el mismo profeta dice que esta es una fábula. Ahí el escritor dice, esta es una fábula. En Segunda de Reyes, capítulo 14, ahí mismo el escritor dice que esta es una fábula. Gálatas la misma cosa, habla de la alegoría de Sara y Agar. Si Pablo dijo que es una alegoría, entonces este es lenguaje figurado. No debemos de tomarlo de ninguna otra manera. Otra cosa, hermanos, que no está el texto ahí, pero está en mis notas, en mi libro, es sobre las parábolas. Brevemente voy a hablar sobre las parábolas porque más adelante, en la siguiente clase, vamos a hablar más sobre esto. Pero las parábolas se deben de tomar figurativamente. Pero vamos a ver en lo práctico y como examen. Ustedes van a ver textos prácticos y examen a la misma vez en las siguientes clases, donde las parábolas tienen a lo menos dos maneras de interpretarse, pero todavía son parábolas, porque las parábolas pueden ser una invención. Yo tengo muchas parábolas, a lo mejor les traigo una de ellas, les voy a traer una de ellas. Y ustedes van a ver
si es una parábola que yo inventé o es una parábola que verdaderamente yo viví, pero la usé como parábola. Y eso es lo que vemos en el lenguaje figurado que se llaman parábolas. Y muchos no sabemos esto. Una parábola, por supuesto, como vamos a estudiar, como dice aquí, ¿verdad? Que se quiere decir algo como en metáfora, algo simbólico, pero las parábolas tienen un sentido moral como enseñanza. Pero el punto es que cuando hacemos un exégesis de una parábola, tenemos que preguntarnos, cuando Jesús dijo esa parábola, ¿esas personas ahí que se menciona padre, madre, el siervo, eran verdaderos o nomás eran siervos porque se los inventó? O eran siervos nomás que no usó sus nombres. Era un padre, pero no usó su nombre. Vamos a ver eso en la siguiente clase. Lo importante aquí, hermanos, que las parábolas también, si Jesús dijo, Jesús le refirió una parábola. ¿Y qué dijo Jesucristo? A vosotros les voy a hablar con parábolas, ¿verdad? Si Jesús dice que Él va a enseñar con parábolas, tenemos que saber la esencia, las características de las parábolas para entender mejor si es una historia narrativa ficticia, inventada, usando siervos, no nombres de personas, o era usando todavía no nombres de personas, pero si es una narrativa real, verdadera, que Jesús experimentó. Aunque es una parábola, sí pasó eso en la vida. Más adelante vamos a hablar de eso. Ahorita nomás lo estoy presentando aquí porque estamos hablando que es figurado, si el mismo autor dice que es figurado. Jesús dijo que yo voy a hablar a vosotros con parábolas. ¿Cuántas parábolas hay? Una vez hice ese estudio y me dieron tanto número de parábolas. Y nos damos cuenta, hermanos, que hay muchas más parábolas de lo que se dice que son. Porque muchas veces nomás decimos, la parábola del sembrador o la parábola de la moneda perdida, porque ahí dice parábola y buscamos la palabra parábola. Si dice parábola, obviamente esta es parábola. Y nos damos cuenta, hermanos, que no necesariamente tiene que decir la palabra parábola para que sea parábola. Y es lo que vamos a ver más adelante. Vamos a ver un punto más. Noten ustedes enseguida, allí, es figurado cuando lo definido es puesto por lo indefinido. Aquí también me voy a quedar brevemente porque en la siguiente clase, hermanos, creo que estos dos puntos que acabamos de mencionar son muy importantes en cuanto a las parábolas, en cuanto a lo definido, puesto indefinido, y la tipología. Ahí sí nos vamos a quedar mucho porque hay mucha confusión en esto. Pero es figurado cuando lo definido es puesto por indefinido. La palabra día puede ser literal o puede ser ¿qué? Figurada. Aquella hora o la hora nadie la sabe. La palabra hora, año, 10, 1000. Son palabras que se pueden usar literalmente o se pueden usar figurativamente. Y nosotros, hermanos, tenemos que hacer un buen exégesis si ahí se está refiriendo a 24 horas, se está refiriendo a nuestro calendario, 360 y cuántos días por año y un cuarto, 364 y un cuarto, 65.4 de año, está refiriéndose a un año, porque para el Señor un día es como 1000 años, está hablando literalmente allí, ¿o qué? ¿Qué significa eso? Para nosotros en el siglo XXI, pues, es literal. Olvídense del siglo XXI, hermanos. Cómo lo pensaban y lo usaban y lo estudiaban los del primer siglo y cómo se escribía. Más adelante en las clases de eso, de lo práctico y examen que estamos hablando, que vamos a tener una clase sobre lo práctico, y ustedes van a interpretar y va a ser un examen a la misma vez, examinarse esto de que estamos estudiando aquí. Vamos a dar cuenta cuándo es
indefinido y cuándo es definido. Cuando es definido es ¿qué? Literal. Cuando es indefinido es figurado. Entonces vamos a dejar aquí la clase. En las que siguen, hermanos, vamos a seguir con las reglas que gobiernan el lenguaje figurado.